Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Soy el profesor Diego Salazar Aravena y vamos a comenzar el laboratorio número 2 de cinemática de la carrera de la asignatura FI 102. Entonces les voy a compartir mi pantalla para observar acá. Aquí tenemos, aquí, laboratorio 2, cinemática. Y al lado, aquí al ladito, tenemos la guía del laboratorio. Entonces les pedí yo que entraran a intranet, entraran a clases, mecánica, calor y fluido, y descarguen la guía de laboratorio de cinemática. Creo que las dos se llaman laboratorio de cinemática, pero este es más pesado que el otro. Ya tiene 12 páginas, este tiene 2 páginas. Entonces, para comenzar, vamos a ver acá el objetivo del día de hoy. Entonces, el objetivo es analizar el movimiento de un carrito sobre un riel, graficar la posición del carrito respecto al tiempo, realizar una rectificación del gráfico y encontrar la ecuación de la recta y compararla con la ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Antes de comenzar, vamos a leer las reglas para realizar un gráfico. Ustedes saben que para graficar vamos a hacerlo, ojalá siempre es mucho mejor hacerlo en hoja milimetrada, pero si no, tenemos el cuaderno, ¿cierto? Y vamos a escribir, ¿cierto?, el eje vertical, el eje Y, y el eje horizontal, el eje X. Le vamos a colocar un título al gráfico, por ejemplo, acá gráfico de posición versus tiempo. Cada eje debe llevar el nombre asociado a su magnitud y su unidad de medida. Por ejemplo, si hacemos la posición, le colocamos entre paréntesis m de metros, y en el eje X tenemos el tiempo, le colocamos entre paréntesis segundos. La graduación de un eje debe ser uniforme, de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, etc. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a trabajar con que cada cuadrito de su cuaderno va a ser 0,1 segundo, el segundo cuadrito va a ser 0,2, el tercer cuadrito va a ser 0,3, y así sucesivamente. Entonces tenemos que darle la misma graduación al eje X, y después si yo digo, mira, un cuadrito para el eje Y va a ser 1 centímetro, o va a ser 0,1 centímetro, 0,1 metro, perdón. Entonces cada cuadrito va a ser 0,1 metro, el siguiente 0,2, el tercero 0,3. Entonces tengo que darle la misma graduación a cada cuadrito. Y obviamente la graduación de los ejes son independientes, ¿ya? Si yo quiero, le coloco acá un cuadrito cada 1 segundo, si yo quiero al lado le coloco un cuadrito cada 10 centímetros, son independientes, no tiene que ser igual de 1 por 1 a ambos lados. Y dice acá número 5, se deben ubicar todos los puntos de la manera más exacta posible. Para esto es recomendable trabajar con un papel milimetrado. Entonces, cuando uno trabaja con un papel milimetrado, el cuadrado es más chiquito y el punto cuando uno marca es más exacto. Obviamente vamos a trabajar nosotros con tablas de datos experimentales. Entonces, esto quiere decir que cuando uno una los puntos, no tiene que unir punto a punto, sino que tiene que colocar una curva donde pase la mayor cantidad de puntos. Ahí vamos a ver un ejemplo. Y dice no unir punto a punto. Entonces esas son las reglas para hacer un gráfico bien ordenadito, ¿cierto? Ustedes hacen ahí el eje X, el eje Y, se dan la graduación correspondiente, le ponen título a cada eje. Voy a apagar eso. Ya, la profesora dice que la prueba de laboratorio, la primera prueba, es hasta cinemática, hasta hoy día. Ya, sigamos. Entonces, no se ve. Ahí la cerré. Ya, entonces, número 4, aquí tenemos un gráfico de ejemplo, donde si nosotros uniéramos punto a punto, aquí nos tendríamos una recta, ahí tendríamos otra recta, otra recta, otra recta, otra recta, otra recta, y lo que nosotros estamos observando, esta es una media parábola, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es tirar una curva que pase por algunos puntos puede pasar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero no se unen como los negros punto a punto, sino que la curva va de una forma suave, ¿cierto? Y pasa por la mayor cantidad de puntos. Ahora, para ver el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos 3 características. Su trayectoria es una línea recta de movimiento, la velocidad y rapidez son constantes en todo momento. Quiere decir que el movimiento rectilíneo uniforme
por ejemplo, lleva siempre la velocidad de 10 metros partido por segundo. Entonces el carrito se va a mover con la misma velocidad siempre, y si la velocidad se mueve siempre constante, no tiene aceleración. Quiere decir que no hay cambios de ritmo en ningún momento, en ninguna parte del tiempo. Por lo tanto, su ecuación itinerante va a ser igual a x, que x en la posición va a ser igual a la posición inicial. Por ejemplo, ahí en el enunciado puede decir, el carrito comienza el movimiento a 10 centímetros del origen, entonces ahí le está diciendo que la posición inicial está a 10 centímetros, más la velocidad que dijimos que va a ser constante, que siempre es la misma, por el tiempo transcurrido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la posición de un carrito que empezó a 10 centímetros y la velocidad inicial es 10 metros partido por segundo, y estos son 10 segundos, entonces tendría que multiplicar 10 por 10, 100, se van los segundos, nos quedaría 100 metros, y aquí 10 centímetros, ¿sí? Entonces sería 100 metros y 10 centímetros, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ir sacando la posición con respecto al tiempo, con respecto a la posición inicial y la velocidad constante. ¿Cuál es la diferencia del movimiento rectilíneo al movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Que aquí la trayectoria igual sigue siendo una línea recta, pero su velocidad va cambiando a medida que transcurre el tiempo. La velocidad y rapidez dejan de ser constantes, y al haber un cambio de velocidad de un tiempo a otro, este tiene una cierta aceleración. ¿Cómo nosotros sentimos la aceleración? Cuando estamos en un auto y la persona que va conduciendo aprieta más el acelerador, nosotros nos vamos para atrás, y cuando la persona ve un semáforo en rojo, frena, cambia su aceleración, ¿cierto? Se hace una aceleración negativa, y cuando frena, el cuerpo se tiende a ir hacia adelante. Entonces ahí nosotros sentimos la aceleración del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuál es la diferencia de esta ecuación itinerario con respecto a la anterior? Que ahora la posición X sigue siendo la posición inicial, más aquí la velocidad ya no es constante, entonces solamente vamos a considerar la velocidad inicial. Ahí usted, el enunciado, puede decir, el carrito parte de una posición de 10 centímetros con respecto al origen y una velocidad inicial de 1 metro partido por segundo. Entonces ahí ustedes van a decir, la velocidad inicial 1 metro partido por segundo, y el carrito se encontraba a 10 centímetros del origen, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, cuando hay MRUA, hay este término extra, un medio AT cuadrado, y la velocidad es la velocidad inicial acá. En cambio, al anterior, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, siempre la misma, y solo varía el tiempo nomás en la otra ecuación. Por lo tanto, nosotros dejamos una experiencia que fuimos a grabar la semana pasada con el otro profesor de laboratorio. Hicimos un video en YouTube, ahora somos youtubers, les dejé el link ahí, entonces usted aprieta acá y va a comenzar el video. Voy a parar aquí, voy a compartir acá el escritorio para que lo puedan ver. Ahí, y voy a poner acá, y voy a agrandar esto, y ahí soy youtubers. Voy a apretar. Hola, buenas tardes, soy el profesor Diego Salazar Aravena. Hoy día vamos a ver la experiencia del laboratorio número 3, cinemática. Para eso vamos a utilizar un carrito, vamos a utilizar un peso y vamos a utilizar una polea para poder deslizar el carrito. Y vamos a utilizar este sensor PASCO, y el sensor lo tenemos acá, y él nos va a medir la posición, el cambio de posición a través del tiempo. En la experiencia vamos a colocar el carrito a una distancia de 10 centímetros y vamos a utilizar este sensor. Nosotros vamos a colocar el carrito acá, el carrito parte en reposo, y a medida que se vaya desplazando, gracias al peso, este carrito va a tomar una aceleración. A la cuenta de 3 lo vamos a soltar y vamos a tomar los resultados. 1, 2, 3. Bien, chicos, lo que hizo el profesor Diego, ahora lo vamos a llevar a un gráfico. Por lo tanto, el sensor que teníamos ahí va a graficar y va a tabular datos de acuerdo al tiempo y la distancia que este va adquiriendo a lo largo de su trayectoria. ¿Ya? Con este programa que tenemos acá, asociado al sensor, tenemos la columna tiempo y la columna posición, en la cual una vez cuando apretamos grabar, el profesor Diego va a soltar y vamos a ver cómo nos va marcando estos datos. ¿Ya? 1, 2, 3. A su vez, se pueden dar cuenta que la tabla, además, fue tabulada en un gráfico
que aparentemente nos dio una parábola. Eso significa que lo que teníamos como movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿cierto? O sea, un movimiento cuya aceleración es constante, pero velocidad es variable. De hecho, el profesor Diego mostró que de un comienzo la velocidad era 0, ya que partía del reposo el sistema. Una vez obtenido la tabla de datos, nosotros vamos a tomar 9 datos. Aquí tenemos el tiempo y la posición del carrito. Por ejemplo, cuando el tiempo es 0,175 segundos, el carrito avanzó a la posición 0,14 metros. Y lo que tenemos que hacer es graficar la posición versus el tiempo. Entonces, a medida que voy avanzando en el primer dato, por ejemplo, aquí tengo 0 segundos, la posición es 0,12 metros. Entonces, lo que nosotros le vamos a pedir a ustedes es que tomen un papel milimetrado, puedan tomar, ¿cierto?, de la tabla de datos. En este caso nosotros tomamos 9 datos, se tienen que fijar en el dato inicial y en el dato final para que ustedes puedan crear el eje horizontal y el eje vertical. Una vez que ustedes toman los 9 datos, los van a graficar aquí en su plano cartesiano y van a hacer la... Debemos recordar que para hacer un gráfico debemos dar la misma cantidad o la misma distancia entre uno con respecto al otro, ¿sí? Para el eje X y para el eje Y. Ahora, cuando nosotros graficamos esta tabla de datos, lo que vamos a obtener es una media parábola. Y lo que nosotros debemos hacer es usar el método de la rectificación para poder pasar de una parábola a una línea recta. Para rectificar, vamos a tomar nuestra tabla de datos y le vamos a elevar al cuadrado el tiempo. Por ejemplo, cuando el tiempo es 0, va a quedar 0, pero cuando el tiempo es 0,175, nos va a quedar como 0,031. Elevamos todo el tiempo al cuadrado y mantenemos la posición tal como estaba en la tabla inicial, y al graficar vamos a obtener esta recta. Una vez obtenida la recta, vamos a tomar 2 datos de la rectificación para obtener la pendiente de la recta. En este caso, nosotros tomamos como X2 el dato 0, el que está acá, 0,33, y el tiempo era 1,266. Y el otro punto es el segundo punto, que es 0,031, y X es 0,14. Una vez que hacemos la pendiente como X2 menos X1, nos da 0,19, y hacemos T2 menos T1, nos da 1,235. Al dividir esto, obtenemos que la pendiente de esta recta es 0,15. Haciendo el símil de la ecuación de la recta, nosotros sabemos que la ecuación de la recta es y menos y0 es igual a la pendiente por x menos x0. Nosotros vamos a hacer el símil de que cuando nosotros estamos trabajando en el eje x, para nosotros va a ser ahora con la rectificación el tiempo al cuadrado, y cuando nosotros trabajamos con nuestro eje y, va a ser x igual a la posición. Nosotros sabemos que el carrito partía con una velocidad inicial 0, por lo cual en la ecuación, ¿cierto?, de la posición vamos a eliminar el término y solo nos vamos a quedar con la posición inicial, que eran los 10 centímetros que nosotros le dimos, y el 1/2 a t cuadrado. En este caso, nuestra posición inicial, cuando x vale 0, el i0 que nosotros vamos a tomar va a ser este dato, ¿cierto? Va a ser 0,14, y el tiempo al cuadrado va a ser 0,031. Al cambiar la ecuación de la recta, nuestro I0 era 0,14, la pendiente era 0,15, el X, ¿cierto?, sigue siendo t cuadrado, y el X0 es 0,031. Vamos a pasar el término que está restando al otro lado de la igualdad, nos queda positivo, y multiplicamos la pendiente por el t cuadrado, nos queda 0,15 t cuadrado, menos 0,15 por 0,031, nos da 0,00465. Como resultado final, obtenemos que la posición va a ser igual a 0,135 más 0,15 por t cuadrado. Haciendo el símil con la ecuación de la posición del carrito, nosotros observamos que la posición inicial es 0,135, y el 1/2 a t cuadrado para nosotros es 0,15. El cual, si despejamos acá, pasamos el 2 multiplicando acá arriba, nos va a quedar que la aceleración del carrito
es 0,3 metros partidos por segundo. Logrando calcular así la aceleración del sistema. ¿Qué les pareció? ¿Bonito? ¿Me gustó? Esa es una presentación, profe. Todo eso lo hicimos en el laboratorio el jueves pasado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es exactamente lo mismo. Entonces, yo les voy a pasar una tabla de datos. Ustedes la van a graficar en su cuaderno. Fíjense que aquí nosotros no teníamos un papel milimetrado ni cuadrito, entonces algunos puntos están un poco más arriba, otros puntos están un poco más abajo. Y una vez que nosotros graficamos, nos damos cuenta de que esto es una parábola, o una media parábola. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Para rectificar, para pasar de una parábola a una recta, vamos a elevar al cuadrado toda la columna del tiempo. Voy a sacar el video y voy a poner acá este. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la columna del tiempo y aquí tenemos la columna de la posición. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Graficamos. Entonces ustedes, si se dan cuenta, aquí lo hicimos en Excel. Aquí se ve más bonito, hay unos puntos que están sobre la línea, sobre la curva, aquí bajo la curva. Entonces, si se dan cuenta, como estos resultados son experimentales, siempre y cuando hay una medida experimental, nunca es perfecta. Pues entonces, la curva que uno tiene, ¿cierto? Esto es una curva matemática, y tiende a pasar por la mayor cantidad de puntos o está mucho más cerca. Esa es la tendencia de la curva. Pero no hay que unirla punto a punto, porque si nosotros unimos punto a punto, no nos va a quedar esta media parábola. ¿Sí? Entonces, para poder hacer la rectificación, nosotros vamos a elevar al cuadrado todo el tiempo. Entonces, fíjense, si el tiempo acá era 0,175, lo elevamos al cuadrado y nos da 0,031. Vamos a elevar al cuadrado todos los tiempos y vamos a dejar fija la posición. Acuérdense que esto va en el eje X y este va en el eje Y. Una vez que nosotros hicimos todos los cambios del tiempo al cuadrado, observamos este gráfico. Tenemos unos puntos aquí abajo, unos puntos aquí abajo, arriba, estos nos quedan por abajo. Pero la recta que pasa por más puntos es la que nosotros observamos acá. Entonces, cuando hay una recta, ustedes saben que con 2 puntos se puede tomar la pendiente de la recta. Entonces acá, ustedes de acá, de esta tabla, pueden elegir 2 puntos. Entonces, como nosotros anunciamos, elegimos este punto en el experimento y elegimos este punto que está acá. Ustedes pueden elegir cualquiera, ya pueden elegir cualquiera de los dos. Ustedes saben que por 2 puntos pasa una pura recta y uno obtiene la pendiente de la recta. Entonces nosotros elegimos esos 2 puntos que mostramos, el del 0,14 y el del 0,33, y haciendo el símil con la pendiente matemática, que es I2 menos I1, ustedes saben que el gráfico en el eje vertical ahora es la posición, y en el eje horizontal el tiempo va a ser el tiempo al cuadrado. Entonces reemplazamos en la fórmula de la pendiente. Entonces tenemos I2 sería 0,33 menos I1, que sería 0,14, nos da 0,19. Y acá abajo el tiempo al cuadrado nos queda 1,266 menos 0,031, nos da 1,235. Entonces la pendiente nos da 0,15. Y ahora, si lo llevamos con la ecuación de la recta, ustedes saben que la ecuación de la recta dice que I menos I0, recuerden que I ahora es la posición, va a ser igual a la pendiente del tiempo menos el tiempo inicial. Acuérdense que el tiempo ahora está en la componente X. Entonces reemplazamos X de la posición menos la posición inicial, que tomamos este valor, va a ser igual a la pendiente por el tiempo al cuadrado menos el tiempo al cuadrado inicial que tomamos. Este término que está acá pasa al otro lado sumando, el 0,15 multiplica el t cuadrado y el 0,15 multiplica el 0,031, y al restarlo con el 0,14 que pasa a este lado positivo, nos queda 0,135 más 0,15 t cuadrado. Entonces, haciendo el símil con la ecuación itinerario, ustedes saben que nosotros les dijimos que el carrito partía del reposo, yo lo tenía firmado con el dedo, conté hasta 3 y lo solté. Entonces la velocidad inicial del carrito era 0, solamente cae por el peso que nosotros le pusimos al carro, y la posición inicial, que yo decía 10 centímetros, al final en la tabla y en la ecuación nos dio 0,135, ya nos dio 13,5 centímetros.
más 0,15 t cuadrado. Entonces ustedes miran, este valor va a ser la posición inicial, y todo lo que acompaña acá al 1 medio a va a ser 0,15. Como nosotros queríamos saber cuánto vale la aceleración, el 2 pasa multiplicando arriba y nos queda que la aceleración es 0,30 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. El mismo laboratorio, pero con otra tabla de datos. ¿Ya? Van a hacer el mismo procedimiento. Pueden ir colocando el video, ir parándolo, ¿cierto? Ir mirándolo. Pero acá les colocamos otra tabla de datos. Ya le pusimos más peso al carrito para que esto fuera mucho más rápido. Entonces la aceleración le va a dar distinta, un poco mayor. Y lo primero que van a hacer es graficar los datos. Ya van a graficar, acuérdense que no tienen que pasar los puntos, cada punto unirlo, sino que tienen que tirar como una parábola que más se acerque a la mayor cantidad de puntos. Una vez que realizan el gráfico de la parábola, van a hacer la rectificación de la curva. ¿Ya? Entonces todos los tiempos que están aquí los van a elevar al cuadrado y les va a quedar, por ejemplo, 0,025 va a ser 0,000625. ¿Sí? Entonces van a elevar todo al cuadrado, van a volver a graficar y les va a dar la recta. Y con la recta, ustedes eligen 2 puntos, sacan la pendiente de la recta y después determinan la ecuación de la recta. Y la comparan con la ecuación itinerario final, donde van a tener un valor para la posición inicial y un valor para la aceleración del sistema. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo no, profe. Ya, entonces lo primero que van a hacer es su plano cartesiano, dibujan, acuérdense que cada cuadrito es la medida que ustedes le dan, entonces si se fijan, aquí tenemos de 0 a 1 metro en la componente vertical, y acá el tiempo en el eje X, de 0 a 1,5. Entonces pueden decir, ah, mira, un cuadrito va a ser 0,1, o como ustedes quieran, pues un cuadrito va a ser 0,05. Entonces ahí ustedes arman su plano cartesiano, grafican. Acuérdense que les va a dar una parábola, entonces ustedes la pasan por la mayor cantidad de puntos, pero no unen punto a punto, ¿ya? Y después elevan al cuadrado solo el tiempo. Fíjense que acá les colocamos lo mismo, entonces elevan al cuadrado solamente esto, término a término, y vuelven a graficar. Obviamente, como está rectificado, les va a dar una recta, y la recta toman 2 puntos cualquiera, pueden tomar el 0,47 y el 1, y sacan la pendiente de la recta, y después sacamos la ecuación de la recta. Entonces, vamos trabajando 5 minutos, yo lo interrumpo, y vamos viendo cómo vamos avanzando. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? No, profe, todo claro. Yo creo que me podría explicar de nuevo, que me perdí un poco. Justo me llamaron y perdí la concentración, profe, por favor. Ya, tiene que acá graficar este dato, ¿cierto? El tiempo va en el eje X, la posición va en el eje Y. Entonces usted dibuja su plano cartesiano, ¿cierto? El eje X, el tiempo, y ve, pues empieza en 0 y termina en 1,5, entonces voy a decir, ya, cada cuadrito en el eje X va a ser 0,1, o va a ser 0,05. Y después acá la posición va en el eje Y, y usted va a decir, ah, cada cuadrito va a ser 0,1. Usted le da la graduación que quiera. Cuando grafique, esto le va a dar una media parábola. Entonces usted hace el gráfico tal como nosotros mostramos acá, ya que no les va a dar exactamente, no va a pasar por todos los puntos, pero ustedes tiran una curva más o menos así, ¿ya? Que algunos puntos les quede por arriba, otros que les quede por abajo, pero esa es la tendencia a la curva, a la parábola, a la media parábola. Después, lo que hay que hacer es tomar los datos del tiempo y elevar todo esto al cuadrado. Este lo eleva al cuadrado, eleva todo esto al cuadrado y los coloca acá. Vuelve a hacer el plano cartesiano, el eje X, el eje Y, ¿cierto? El tiempo al cuadrado va en el eje X, la posición va en el eje Y, y toma 2 puntos de la tabla y saca la pendiente. Saca la pendiente, la coloca acá, y elige un punto que quiere trabajar, por ejemplo ese, y lo cambia acá, y obtiene la ecuación de la recta, y la compara con la ecuación itinerario, para decir cuál es la posición inicial y cuál es la aceleración del sistema. Y eso es lo que queremos encontrar. ¿Sí? Sí, profe.
Entonces, Profe, una duda. bueno, Esto del laboratorio lo graficamos en un cuaderno y en lo el escaneamos y se lo cuadernillo, mandamos, ¿cierto? claro, después ahí ustedes lo pegan en un Word, no, me van a mandar foto con foto, juntan todas las fotos en un Ya. Word y después un PDF y yo abro un puro archivo, porque ya ha pasado que mandan como 10 fotos, entonces hay que descargar todas las fotos, no, ¿ya? Un puro archivo nomás con todo adentro. Entonces vamos trabajando, vamos graficando, hagan su plano cartesiano todo a manito y después yo les muestro acá en el Excel cómo se ve más bonito, ¿ya? Vamos trabajando.
Ya, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Graficaron? ¿Graficaron? Recién voy el primero. Chuta, pero ¿cómo está viendo el partido Sebastián? No, terminó hace rato, profe. ¿Usted Terminó arquero? 1-1. ¿Usted Sí, arquero? profe, Empató 1. Ah, ya. Ya. ¿Y los demás cómo van? voy a empezar el segundo, profe. O sea, Ah, lo estoy graficando. muy bien, Matías. Les voy a mostrar el primer gráfico para los que ya van un poco más avanzados. Voy a compartir acá. Aquí. Aquí tengo uno. O parece que lo pasé acá. A ver. Acá. Dice 3, pero es el 2. Acá. Entonces, el gráfico que tenemos ahora es este. Voy a abrir aquí. Es este. Y la gráfica da algo así. Entonces van a tener ustedes estos puntitos, si se fijan, donde más pasa, ¿cierto? Aquí, aquí, estos nos quedan arriba, este nos queda abajo. Entonces, la tendencia de esta curva les debería dar algo así. ¿Ya? Entonces, lo que yo me refería con gradual era, por ejemplo, que ustedes le dieran el espacio que correspondía, ¿cierto? Acá se hizo cada 0,2, ¿sí? Y aquí arriba se hizo bien, ¿cierto? Se hizo cada 0,2 también. Entonces ahí no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer ahora es tomar este valor y elevarlo al cuadrado. Entonces les va a quedar de esta forma. Y ahí ustedes tienen que aplicar la técnica del redondeo, ¿cierto? Para no utilizar tantas cifras, pueden utilizar hasta la milésima. Entonces pueden dejar después de la coma 3 cifras y ir achicando este resultado. Entonces, por ejemplo, aquí, este lo pueden dejar, por ejemplo, aquí 0,001. Este lo pueden dejar el 6, ¿cierto? Llega al 1. Aquí el 5 lleva al 3. Aquí el 1 nos queda 1. Aquí el 5 va a llevar al 3. Aquí el 0 nos queda 0. Y aquí el 5, bueno, nos queda ahí nomás. Entonces, por el redondeo, les queda de esa forma. Y después toman esta tablita y la grafican. ¿Ya? Entonces, vayan ahí elevando al cuadrado y grafican. Yo lo espero unos 2 minutos, 5 minutos. Profe, si lo hago distinto, pero que me salga igual, no hay drama, ¿no? No, 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 si cada uno aquí hace lo suyo, pero le tiene que dar algo parecido, po. ¿Sí? ¿Sí? Vamos trabajando.
¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Estoy poniendo los puntos yo ya, profe. Ya. Igual, profe. Muy bien, muy bien. Profe, yo estoy sacando la ecuación de la recta del segundo ¿Sí? gráfico, pero el gráfico me queda entero. No, no importa, no importa. Si vamos. Lo importante son los puntos. Ya, más que el gráfico y le va a dar una recta, lo importante son los puntos. ¿Ya? Vamos a ver acá, a compartir la pantalla. Aquí. Entonces, fíjense de un error que hay acá. O sea, no es un error, sino que para que se den cuenta de que no es cosa de llegar y graficar en el Excel, por decirlo así, porque miren, acá, ¿cierto? Nos dio la curva, nos dio la tendencia. Después yo tomé esta tabla de datos, ¿cierto? Tomé la tabla, vamos a copiar acá, copiar, y la vamos a traer para acá. La tenemos aquí. Y fíjense, cuando yo grafiqué en el Excel, si bien es cierto, los puntos me lo graficó bien acá, el cada punto, pero fíjense acá el eje X. ¿Ya? El eje X debería tener estos valores, pero me tomó como este valor, como el primer valor, ¿ya? No tomó por su valor principal, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí cuando uno grafica en estas cosas, en estos gráficos, estos graficadores, ¿cierto? Hay que fijarse bien lo que nos está representando el gráfico, si es realmente lo que nosotros encontramos o no. ¿Ya? Entonces igual es bueno encontrar esos errores y ver que hay que darse cuenta acá, porque este valor debería haber sido 0,001, ¿ya? Y lo que hace el Excel acá es tomarlo como si fuera el primer dato, el segundo dato, el tercer dato, ¿ya? Y esto no está correcto, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Pero lo importante de acá, más que el gráfico, ¿cierto? Que les va a dar una recta, se va a representar como una línea recta, ustedes tienen que poner acá el gráfico, ¿cierto? De posición, después ustedes tienen que poner acá abajito, ¿cierto? Aquí le ponen tiempo al cuadrado, entonces le ponen así, y esto va a ser acá en segundo cuadrado, ¿cierto? La unidad de medida, ahí, ahí, segundo cuadrado. Después aquí al ladito le ponen ustedes posición, 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 y esto se mide en metros, ¿ya? Entonces ahí les queda, ahí, ahí les queda el gráfico. Y ojo, hay que ver aquí, acá en el Excel tiró malo eso, ¿ya? Entonces ese es un error que hay que tener ahí en cuenta de que no es llegar, colocar la tabla y graficar, ¿ya? Siempre mejor corroborar esos errores. Pero lo que yo les decía acá, ustedes pueden tomar, por ejemplo, este dato y pueden tomar este dato, ¿ya? Entonces, una vez que toman esos dos datos, se van a recordar que ahora esta posición iba en el eje X, en el eje Y, perdón, la vertical, y el tiempo al cuadrado iba en el eje X horizontal. Haciendo el Profe, ¿sí? disculpe, da lo mismo los valores que tomemos, ¿no? Cualquiera de los puntos, pueden tomar cualquiera, aleatorio, ¿ya? Pueden tomar cualquiera porque por 2 puntos pasa una recta, ¿ya? Entonces, cualquiera de los valores te va a dar un valor aproximado. Por ejemplo, si tú tomaste otro, ¿cuánto te dio la pendiente a ti? O estaba sacando la hora. Ya, pero el otro compañero que calculó, ¿cuánto le dio la pendiente? 0,43. Ya, ve, aproximado, si, 0,40. si redondeamos, le da el 0,4. Y si redondeamos acá, el 8 redondea al 3, también nos da aproximadamente 0,4. Recordemos que estos son datos experimentales, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una recta, la pendiente igual da una forma similar. Acuérdense que hay puntos sobre la recta y hay puntos bajo la recta. Pero el valor que nos debería dar un valor cercano al que nosotros estamos trabajando. Entonces, acá hacemos la pendiente, ¿cierto? Entonces ahora nuestro eje Y va a ser el de la posición, va a ser 1 menos 0,47, nos da 0,53, y aquí en el eje X va a ser el tiempo 2, 1,960 menos 0,563. Eso nos da 1,397, y al dividir esto nos da 0,38. Y lo que le decía yo al compañero, pues, aproximadamente, ¿cierto? Esto es vamos a colocar aquí el aproximado. Aquí aproximadamente 0,4. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el valor
0,38, ¿cierto? Aquí tenemos el x menos el x0, que va a ser en este caso el y0, es 0,47, es igual al 0,38 por el tiempo al cuadrado menos el tiempo inicial que nosotros tomamos. Ya, si este va a ser el y0, este va a ser el x0. Ya tenemos que ser ordenados. Este término que está aquí restando pasa sumando. El 0,38 multiplica al t cuadrado y el 0,38 multiplica al menos 0,563. Están medio feos esos numeritos, vamos a poner acá. ¿Ya? Y después, este 0,47 resta el 0,21 que está acá y nos va a dar 0,26 más 0,38 t cuadrado. Entonces, haciendo el símil con la curva, con la ecuación itinerario, nosotros sabíamos que el carrito partía en reposo, entonces la velocidad inicial del carro era 0, y nos queda el primer término, que es el 0,26, y el segundo término que está acompañado del t cuadrado, entonces el 1 medio a es 0,38. Como yo quiero saber cuánto vale a, el 1 medio, este 2, pasa multiplicando al 0,38 y me va a dar 0,76 metros partido por segundo cuadrado. Entonces acá yo puedo determinar cuál es la aceleración del carrito. Acuérdense que yo dije que le habíamos puesto más peso, entonces aumentó la aceleración del carrito, y podemos saber desde qué posición inicial partió este carro. Ya según nuestra ecuación, lo que nos dio experimentalmente, la posición inicial del carrito eran 0,26 metros. ¿Ya? Entonces, eso era lo que había que hacer el día de hoy. Tenían que graficar, ¿cierto? Graficar acá primero la tabla principal, les daba esta parábola, no juntar los puntos. Después había que elevar al cuadrado el tiempo, elevamos al cuadrado, graficamos, ¿cierto? Ojo con este gráfico de Excel que no está bien acá. Después tomamos 2 puntos de la tabla, sacamos la pendiente, hacemos la ecuación y obtenemos la ecuación itinerario. La igualamos con la ecuación itinerario y obtenemos los resultados de la posición inicial y la aceleración del sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Dice Alex, no entiendo eso del segundo en el tiempo. Eso del cuadrado en el tiempo. No entendí. Se eleva al cuadrado, Alex, acá, para rectificar la curva. Mira, tú estás pasando de una parábola a una recta. Entonces, para pasar una recta, tenemos que elevar al cuadrado todo el tiempo. Y ahí tenemos la recta que obtenemos. Y cuando tú tienes una recta, tú puedes tomar 2 puntos de la recta y obtener la pendiente de la recta. ¿Sí? ¿Sí o no? Alex. Lo hice, pero no me da. Ya tienes que revisar acá, porque acuérdate que la pendiente es I2 menos I1, y ahora la I, el eje vertical, es la posición. ¿Ya? Y tú tienes que tomar, por ejemplo, lo que decía el compañero, puedes tomar, por ejemplo, este dato, y puedes tomar este dato, ¿ya? Da exactamente lo mismo. De hecho, mira, podemos hacerlo acá. Vamos a abrir aquí. Aquí. Vamos a sacar esto para el lado. Aquí abrimos esto. Este lo cortamos. Aquí ponemos M igual. Aquí colocamos este que está acá. ¿Ya? Entonces aquí podemos usar cualquiera de los dos. Por ejemplo, yo te decía usar este y usar este, por ejemplo. Entonces va a ser 0,79 menos 0,26. Y abajo tienes que usar el mismo. 1,323 menos, si usamos el 0,26 tenemos que usar el 0,141. Entonces veamos. Arriba, vamos acá. Arriba, ¿qué nos va a dar? Aquí. Aquí. Ahí. Entonces arriba nos va a dar 0,79 menos 0,26. Eso es 3, son 0,53. Y abajo nos va a dar 1,323 menos 1,41. Entonces aquí nos quedan 2. Aquí nos quedan 8.
y aquí nos queda 1, y aquí nos queda 1. ¿Sí? S le pide a S ahí nos queda eso. ¿Y la división de eso cuánto es? 0,53 dividido en 1,182. Eso es 0,44. 0,44. Entonces, si aplicamos el redondeo que decíamos, nos va a dar 0,4. ¿Sí? Entonces, cualquier valor que ustedes tomen, sacan la pendiente y después con la pendiente trabajan aquí en la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo para entregarlo, Mariela? Hasta el día domingo puede enviar el informe del taller de laboratorio. ¿Ya? Igual está este video, lo vamos a subir ahora, ¿cierto? Ahí al YouTube para que ustedes lo tengan. Y ahí lo pueden ir revisando. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? No, profe, ninguna. ¿Qué dicen? No, profe, todo muy claro. Mañana, ¿qué pasa con los compañeros que no vinieron? ¿Qué hacemos, Matías? Fueron buenos nomás, pues, profe, es lo que hay, irresponsable. Yo le avisé cuando usted me dijo. No, Ya. profe, sí, es verdad, el Mati la hizo a todos la semana Y pasada. insistí todo y todo. Ya, no se Aquí no preocupen. había avisado No se nada, preocupen. profesor. Ahí yo voy a mandar un mensaje, ¿ya? Cuídense, que estén bien. Cualquier duda, acuérdense que está mi correo nuevo ahora, de salazar@uta.cl. O sea, arroba académicos.uta.cl. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, me pregunta. Acuérdense, la otra semana no hay clases y la subsiguiente deberíamos tener la prueba del laboratorio, así que ahí tienen que estar atentos a los mensajes y a la semana de pruebas. ¿Ya? Profesor, Dígame. esto hay que mandárselo. Tienen que mandar siempre los talleres de laboratorio, ¿Y hasta cuándo el plazo? hasta el domingo. Ah, ya. ¿Sí? Lo otro que le iba a No decir, son por ejemplo, evaluados, Pamela, no son evaluados, ¿ya? Pero ya. sí es un requisito que ustedes manden las tareas del laboratorio. Sí, yo le mandé el anterior. Lo que le iba a preguntar, lo que pasa es que a mí me pasó lo mismo que mis compañeros, porque a mí me tocaba el laboratorio de química el viernes y por la cuarentena nos modificaron el laboratorio para mañana en la mañana, por eso yo me conecté ahora. No se preocupe si lo dejamos bien. Yo le mandé un mensaje a Matías y ahí lo dejamos claro, pero la idea es que todos cumplan, si eso es lo importante, porque mañana a lo mejor igual se van a conectar algunos, entonces ahí vamos a quedarle embarrados. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Cuídense, que estén bien, cualquier cosa preguntan, uno está acá para responder. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Cuídese. cuídese. Chao, nos vemos. Chao, Grande profe. Real. El Real va a Grande perder Real. igual, el Real va a perder igual. Chao, profe. Chao.